Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Ya viene muy cerca del estudio nuestro invitado del día de hoy, Timoteo Zambrano. Pero antes quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Quiero referirme al proceso electoral que se está viviendo todavía en el Perú. A estas horas del día pues hay un empate técnico y cada momento es de vital importancia. Cada voto que se cuenta es un voto que puede decidir el resultado electoral. Lo importante de este proceso electoral que se vivió en Perú y también del proceso que se ha vivido en México es la valoración que hacen los ciudadanos de la ruta electoral como camino para decidir el destino de los países, como camino para dirimir sus diferencias, como camino para que el ciudadano escoja cuál alternativa le gusta más. En el caso del Perú, hemos visto que los peruanos han escogido entre dos posiciones extremas, bien sea la candidatura de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y con el apoyo pues de incluso antiguos enemigos políticos, y o bien sea el candidato Pedro Castillo, representante de distintas fuerzas de izquierda, pero sobre todo de un Perú profundo que nunca ha tenido real protagonismo en la política peruana. Entonces, evidentemente este resultado electoral que estamos conociendo, todavía en pleno desarrollo, nos muestra un Perú ampliamente dividido, profundamente dividido entre estas dos posturas, ¿no? Y bueno, tiene implicaciones políticas, tiene sus implicaciones sociales. En el caso de México estamos viendo otras lecciones, las lecciones de la diversidad, como un proceso electoral como el que se vive en México muestra un abanico de posibilidades para alianzas que en el pasado eran impensables. Por ejemplo, una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, que antes eran los principales enemigos, los principales contendores en la política mexicana, una alianza con el PRD, antiguo partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nadie se imaginaba hace unos 5 años que podría haber esa alianza para tratar de derrotar al propio López Obrador. Pues así se dio esa alianza. Si bien López Obrador obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados y ha obtenido importantes victorias en las gobernaciones, pues esto no le garantiza a López Obrador el control absoluto de la Cámara de Representantes y la posibilidad de modificar la Constitución. Así que también pues muestra lecciones, a mi modo de ver, para quienes se oponen, en este caso, al gobierno de Maduro. Las lecciones que son bien concretas. ¿Cuál es esa lección? Bueno, fíjense ustedes, se ponen de acuerdo partidos que están enfrentados ideológica y políticamente para lograr un objetivo que es impedir, por ejemplo, que López Obrador reforme la Constitución. Se ponen de acuerdo y hacen una coalición electoral. En Venezuela, las fuerzas opositoras, a pesar de que tienen un objetivo común que es derrotar al gobierno, pues pareciera que no ven estas lecciones o pareciera que pasan por la clase y no la aprenden. La lección de la unidad, la lección de la humildad incluso, la lección de saber ceder por un interés superior. Pues pareciera que esto no priva en las fuerzas opositoras venezolanas y en consecuencia pues vemos los resultados. Los resultados son que mientras las fuerzas opositoras venezolanas se dividan, pues siempre morderán el polvo de la derrota. Allá, si en la oposición no hay entendimiento para comprender esta verdad tan elemental, divididos, pues serán pasto fácil en un proceso electoral, unidos serán un hueso duro de roer. Pues la oposición escogerá, en el caso de Venezuela, cuál es su destino. En México, fíjense ustedes, lograron un objetivo, y en el caso de Perú, está todavía por saberse si la unidad en torno a Keiko Fujimori va a producir la derrota de Pedro Castillo. Pero si no se produce, por lo menos hay un equilibrio de fuerza que hace ver el valor de la unidad en la política. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado Timoteo Zambrano. ¿Cómo estás, Timoteo? ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias por la invitación. Bienvenido, caramba. Estaba yo aquí comentando sobre los resultados de la elección en Perú y en México y hablando de lo que es el valor de la unidad, de las coaliciones, de saber de poner diferencias o anteponer el objetivo central por encima de las diferencias, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y la lucha por la ruta electoral, porque si no hay la convicción de esa ruta y la participación, es difícil llegar al tema unitario, ¿no?
y entender, como tú muy bien lo expresabas, lo que es la unidad, ¿no? Una unidad que es para servir al país al final. Ese yo creo que es el elemento fortalecedor y darle a la democracia el justo valor que debe tener entre los distintos actores y factores políticos, ¿no? Efectivamente, en México, que es un país tan grande, fueron convocados más de 90 millones de electores, ¿no? Y si bien es cierto que por una interpretación de la propia Constitución, una sobre representación en las elecciones pasadas para Obrador, y eso le permitió tener la mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? Bueno, ahora eso se corrigió. Es decir, ahora corrigieron la sobre representación, ¿no? Entonces, ahora ves un parlamento, aun cuando hay acuerdos políticos importantes. Es decir, era impensable lo decía ver al PAN con el PRI. PRD y el PRI. Sí, o sea, así es. eso era impensable. Bueno, y también López Obrador entendió que él también tenía que hacer una alianza, ¿no? Y la hace con otros factores de la izquierda más los verdes. Pero eso le va a dar equilibrio a la gobernabilidad va a evitar excesos de México, en el porque ejercicio del poder. yo creo que la gran expectativa que había era cómo quedaba el Parlamento mexicano, ¿no? Por todas estas reformas que ha venido impulsando López Obrador, unas que han chocado constitucionalmente y ha tenido que dar un paso atrás, en fin. Pero creo que ahora va a ser importante que cualquier reforma que tengan que emprender, importante, que requiera una mayoría calificada, va a tener que ser por acuerdo, diálogo, negociación, Así es. acuerdo. Fue lo que quisimos hacer nosotros en el 2019, cuando planteamos que en los acuerdos del 16 de septiembre de ese año, entre la Mesa de Diálogo Nacional y el gobierno, nosotros planteamos la necesidad que se reincorporara la fracción parlamentaria del PSV, sencillamente para que se pudiera tener una mayoría calificada entre las dos partes, oposición y gobierno, y poder designar, nombrar ese Consejo Nacional Electoral en aquel momento. Bueno, eso no fue posible. Se incorporó la fracción parlamentaria del gobierno, mas no fue posible que los que controlaban en ese momento el Parlamento pudieran tener la voluntad política de llegar a un acuerdo. Y no lo hubo el acuerdo y tuvimos que recurrir por el otro mecanismo constitucional, que es la omisión legislativa ante el TSJ. Pero fíjate, creo que esto es un buen paso para la democracia mexicana. Ya no veremos un presidente omnipotente, ¿no? Con todos los poderes. Habrá un equilibrio y yo creo que eso le hace bien a la democracia mexicana y le hace bien al continente, ¿no? En el caso de Perú, hasta ahora, bueno, todavía la cosa está muy cerrada como para... Bueno, lo de Perú es una tragedia. Ajá. ¿Por qué? Obviamente es una tragedia y eso ha venido pasando en los pasados procesos en la cual ya la gente no quería ni participar electoralmente, ¿no? Y había un desgaste importantísimo en el sector político, en el liderazgo político. Bueno, fíjate el cuadro que hay, es un cuadro nada halagador. Por un lado, si ganara, por ejemplo, Castillo, bueno, un país inestable, no tiene fuerza parlamentaria, no pudiera aprobar nada en el Parlamento, una cosa, un rechazo también polarizado de un sector importante de la población. ¿Y si ganara la señora Fujimori? Y si gana Keiko, bueno, tiene que entender que tiene 2/3 de ese país en contra, de acuerdo a las mismas encuestas. No te olvides que ella sacó, creo que fueron 11%, Sí, 16%, 13%. Bueno, fueron a votar quizás con el pañuelo en la nariz, ¿no? Claro. Esa es la otra parte. Va a tratar de mantenerse en el poder, de controlar el poder, como lo hizo su padre. Es decir, yo no le auguro a eso una mayor ventaja el que estos dos personajes estén en la confrontación que están, ¿no? Hablando de pañuelos,
¿La oposición tiene sus pañuelos para unirse, para ponerse en la nariz y poderse unir todos los factores o necesitan que les hagan los pañuelos? Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Le preguntaba a Timoteo Zambrano que si en la oposición han comprado pañuelos para podérselos poner en la nariz y unirse. Bueno, no. De allá para acá y de aquí para allá, digo yo, porque No creo como tú decías que en el Perú se pusieron el pañuelo en la nariz factores para apoyar a Keiko Fujimori, pues. No, yo creo que además va a ganar. Yo creo que al final, de acuerdo a la tendencia como está, yo creo que gana. Sacará una ventaja entre 100.000, 200, 300.000 votos. Porque obviamente no menos de una proporción que puede ser aún más, pero supongamos que sea 60-40 en los 700.000 que han votado en el exterior, yo creo que eso ahí está el triunfo de ella, ¿no? Y obviamente, y puede ser quizás más el 60-40, ¿no? Lo ubico ahí en 60-40 porque, bueno, más o menos... Es lo que podría pasar. No, y lo que ha dicho la boca de urna y esto. No, chicos, yo creo que nosotros estamos haciendo un gigantesco esfuerzo porque se entienda la necesidad de un acuerdo unitario. Nosotros hemos dicho que hemos creado las condiciones, la mesa la creó, eso es inobjetable, y a partir de allí es para que todo el mundo participe, es decir, no se trata de tener la hegemonía por una alianza o por un partido, sino lo que se trata es que todo el mundo pueda participar en las condiciones, en las mejores condiciones. Y yo creo que eso va a terminar ocurriendo. La oposición tiene más o menos 3 sectores, ¿no? Y ojalá que a medida que van pasando los días, que nos acercamos a la postulación que es en el mes de agosto, hasta empezando agosto del 9 al 29, podamos de aquí a allá consolidar aún más mecanismos unitarios que nos permita tener un papel importante en estas elecciones, ¿no? Fíjate, Timoteo, el hecho de que ustedes lanzaran esta alianza democrática y se anunciara ya formalmente la alianza electoral, ¿no impide o no es un obstáculo para la unidad con las otras fuerzas? No. Bueno, eso, acuérdate que previo el señor James Story había lanzado una plataforma unitaria del lado de Guaidó. Quien la anunció fue el embajador de Estados Unidos en Bogotá, ¿no? Para Venezuela. Esto fue una respuesta también a ese mecanismo que un extranjero montó en Venezuela, ¿no? Que eso es curioso, ¿no? Bueno, esta es una plataforma, esta es una alianza de venezolanos, ¿no? O sea que esto fue una Hecho respuesta por a venezolanos, Story. ¿no? Una respuesta Bueno, a es una Estados respuesta, en todo caso, a un mecanismo, a una propuesta que viene de esos sectores, que son los sectores con los cuales nosotros hemos venido luchando para regresarlos al camino, a la ruta electoral. Pero al final, las negociaciones, las conversaciones continúan. Podemos tener acuerdos puntuales, hay modalidades que se pueden desarrollar en los días por venir, ¿no? Ustedes han sacado la cuenta, Timoteo, de cuántas gobernaciones pueden ganar unidos y cuántas perderían por la división. Bueno, estamos en esa cuenta, ¿no? ¿Y qué es más caro? ¿Perder esas gobernaciones? Basado en un histórico que estamos revisando, claro, de más o menos un corredor electoral que está sobre más o menos 170, 180 municipios, donde se concentran unos 15 millones de electores, 16 millones, ¿no? Exacto. Y cómo se puede desarrollar allí. Por eso te hablaba de acuerdos puntuales en distintos sitios. No veo un acuerdo nacional. ¿No lo ves? No lo veo, un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas. Pero sí puede ser posible acuerdos puntuales, ¿no? Para una gobernación, para una alcaldía importante. Eso sí creo que va a ser posible, ¿no? Yo creo que al final habrá flexibilidad de acuerdo a lo que los tres factores opositores se terminen planteando con mirar las elecciones del 21 de noviembre. Para nosotros tenemos claro que hay una estrategia
y nuestra estrategia es la acumulación de fuerza, ¿no? Y entiendo que esa también era quizás la estrategia de Capriles, puede ser también la estrategia O de sea, la que la otra estrategia gente, ¿no? no es ganar a Maduro, sino acumular fuerza. No, no, es que eso pasa por ir derrotando a Maduro y sus gobernadores, sus alcaldes, sus concejales y sus diputados. Obviamente la estrategia de acumulación de fuerza es ir ganando esos espacios para estar en una buena posición en un corredor electoral que nos coloque y que nos deje bien plantados para las elecciones presidenciales que serán en el 2024. Claro, pero fíjate que yo te preguntaba que cuánto, o sea, han calculado cuánto podría perderse por la falta de unidad. Yo sé que eso no depende de la voluntad personal y ni siquiera de la voluntad política de un grupo, depende de otros factores, ¿no? De Claro. intereses particulares, depende de divisiones por razones ideológicas, de divisiones por razones de que yo no me siento con este, de que yo no me uno con aquel. Pero hay una fuerza que es la fuerza que es tan dura como una roca, que es la fuerza de la realidad. Es decir, si al final tú quieres ganar posiciones políticas y quieres llevar adelante tu estrategia de acumulación de fuerza, tú tendrás que ceder a esas cosas, ¿no? Y sentarte y decir, bueno, aquí yo puedo contribuir, aquí no, aquí ustedes me pueden ayudar. Es decir, yo creo que si como creo que regresa el diálogo político también en los sectores opositores, nosotros podemos tener, Vladimir, realmente acuerdos de distinta índole, ¿no? No vamos, no, yo creo que sería un error plantearnos la gran alianza unitaria, global, no creo, para No es eso nos tiempo de falta. que regrese la MUD al escenario No es político. tiempo, creo que nos va a faltar, yo creo que vamos a tener después de estas elecciones 2, 3 años para prepararnos para las presidenciales, donde tendremos que hacer ese ejercicio y donde nos dará el tiempo necesario para trabajar la gran alianza, la gran unidad con mira a las elecciones presidenciales. Pero creo que aquí tendríamos sin duda alguna, vamos a decir, un acercamiento por distintos métodos unitarios que nos lleve a ganar posiciones políticas importantes, ¿no? Hay que olvidarse del referéndum revocatorio. Yo en eso tengo bastante confianza. Hay que olvidarse del referéndum revocatorio. Bueno, yo no creo en el referéndum revocatorio porque en esta oportunidad yo digo que para ir a un referéndum revocatorio entonces aprobemos primero una ley de referéndum, ¿no? Venezuela no cuenta con una ley de referéndum. De tal manera que al no tener una ley de referéndum tú no tienes las reglas del juego claras desde que empieza hasta que termine, sino que en la norma sobrevenida que ha venido siempre practicando el Consejo Nacional Electoral, que va ocurriendo, que van tomándose decisiones en marchas y contramarchas a medida que va pasando o se dan desarrollando eventos de ese referéndum. Entonces, yo creo que es mejor tener claridad en las reglas de juego para entonces decir, bueno, tengo una ley de referéndum, puedo decir que inicio mi convocatoria de referéndum de esta manera y lo termino de esta manera. Es decir, que esté claro, pues, ¿no? Aquí dice Maelo, si nombran candidatos desconociendo a los líderes regionales, solo tomando en cuenta la votación del CID, ganará la abstención. No, yo creo que hoy en día no va a haber, Vladimir, que tampoco lo hubo en las parlamentarias como tal, ¿no? Yo creo que vamos a tener, efectivamente, nacionalmente a lo mejor va a haber mucho debate sobre algunas gobernaciones, etcétera, pero tomando también en cuenta lo que está llegando a las regiones. Pero el grueso de eso va a ser un acuerdo aguas abajo, es decir, son las regiones las que van a definir consejo legislativo, alcaldía, yo diría que casi en su totalidad, yo diría que incluso consejos municipales en su totalidad. Es decir, eso está muy descentralizado para las regiones, ¿no? O sea, yo no lo veo, no me imagino. ¿No te imaginas una unidad con imposiciones de Caracas? No creo. Una imposición así a rajatabla no la veo, no la veo porque creo que hay la convicción que sean las regiones que en general, bueno, que avancen. Y te digo, hoy en día, hoy que tú y yo estamos aquí, eso está ocurriendo más o menos un acuerdo en 20 estados, de los 24 así bastante avanzados, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Timoteo Zambrano. Timoteo a la Una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Hay que seguir avanzando en los mecanismos, ¿no? Para Por ejemplo, las primarias están descartadas. La búsqueda de consenso. Hasta ahora sí.
Yo diría que en el seno de la alianza no hay ánimo de primaria por distintas razones, ¿no? Económicas por una parte, la crispación que quizás produce aguas abajo las primarias. También, bueno, El costo. Sí, por eso, económica, el Claro. costo de eso, pero además deja para que otras fuerzas políticas no de la alianza puedan alterar el resultado en un momento dado, ¿no? En algún sitio donde les interese que el candidato sea no el que están diciendo las encuestas, sino otra persona, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero mira, al final si resolver un problema complicado en alguna parte pase por el tema de primaria, bueno, habría que considerarlo en ese momento. Pero en este momento, Vladimir, no están consideradas las primarias. Fíjate tú, hay dos señales importantes o interesantes de que el mundo opositor que llamó a no votar en las pasadas elecciones está cambiando de parecer. Yo entrevisté hoy para mi programa Vladimir y Punto, que sale mañana esa entrevista, a Gilbert Caro, que es dirigente de Voluntad Popular. Sí, y bueno. entiendo que viene en camino a Venezuela en las próximas horas o en los próximos días, Américo de Gracia, dirigente de la Causa R, quien aspira a ser candidato a la gobernación del estado Bolívar. Y Gilbert aspira a la alcaldía de Caracas. Bueno, pues a mí me parece muy bien porque los que ayer no creían en esta ruta hoy creen, ¿no? A diferencia de Gilbert, que siempre creyó en la ruta electoral y la negociación y el diálogo, tengo que decirlo responsablemente. Eso es verdad. De esta manera que me parece bien. Por eso te decía también al principio del programa, ¿cuál fue nuestro mayor esfuerzo? Crear las condiciones, Vladimir. Ya hoy hay condiciones como para participar, para no pedir condiciones adicionales. No, hay condiciones. Son las mismas 18 condiciones que venimos arrastrando de las elecciones pasadas, ¿no? Acuérdate que esas las preacordamos en República Dominicana y luego en la negociación que generó como acuerdo el 16, se firmó el 16 de septiembre, ahí están consagradas esas 18 condiciones. De tal manera que, bueno, hay que estar encima de eso, hay que el Consejo aplique esas condiciones, que en general esas condiciones forman parte de la normativa electoral, pero es que a veces se les olvida, ¿no? Entonces allí hay que hacer esfuerzo porque esas condiciones y garantías estén presentes en todo el proceso electoral. Y además, de alguna manera, tienen que ver con el desarrollo del cronograma. Si a la medida que se va desarrollando el cronograma, esas condiciones y garantías se van desarrollando también, ¿no? Ahora fíjate, también aquí hay otros puntos. Dice Javier Seoane, es que el RR, el punto Vladimir y Timoteo, es que el RR es un derecho que cualquier ciudadano puede solicitar. En consecuencia, si somos pragmáticos, se solicitará. Pues bien, ¿cómo se fotografía Zambrano cuando se solicite? No, yo no estoy de acuerdo con el referéndum revocatorio. Ahora, si la alianza mañana mayoritariamente decide que vamos a referéndum revocatorio, yo en eso soy disciplinado con responder a la alianza. Ahora, pero yo daré mi punto de vista en su momento. Yo he dicho porque yo creo que la pregunta era que si se da el referéndum revocatorio, ¿por quién votaría? Si votaría por el sí o por el no. No, para revocar, claro, para revocar al presidente. Obviamente sí, en definitiva la Alianza Democrática se decanta por el referéndum revocatorio. Es decir, obviamente se va a decantar porque rescindirle el mandato a Maduro, sin duda alguna. Pero es que tenemos que tener cuidado, Vladimir, en morder esos peines. Porque está en juego muchísimas cosas. Por ejemplo, está en juego la misma, digamos, nuestras elecciones que tenemos este año. Si nosotros no nos dedicamos a eso, al referéndum revocatorio, se distrae ponemos en peligro las elecciones. Bueno, lo mismo que pasó ponemos en peligro la mega elección, lo mismo que pasó antes con aquel referéndum revocatorio, que hubiésemos podido ganar no menos de 15 gobernaciones y se suspendieron esas elecciones. Es decir, en el marco de la mega elección no hay manera de que tú puedas pretender que vas a hacer una elección, un referéndum revocatorio, colocando en riesgo estas elecciones. Así que hay que tener cuidado con eso. Goro Zamora, Constitución. Buenas tardes, Timoteo. Es un hecho público comunicacional y a simple vista que las oposiciones para reunirse no solo deben usar el tapaboca, pañuelo, sino también camisa de fuerza y máscara de hierro. El chavismo necesita
y solicitamos oposición política y patriótica. Bueno, esas son opiniones, historias urbanas que no es así, pues. Es decir, ahí hay una visión muy clara en la estrategia que tenemos que seguir y estamos siguiendo, que te decía, tiene un objetivo que es acumulación de fuerza, lo que significa que tenemos que ganar posiciones importantes, gobernaciones, alcaldías, diputados regionales, concejales, y tener una fuerza importante para lo que viene, que es las elecciones presidenciales. ¿En qué punto se encuentra el diálogo gobierno-oposición a propósito de que se anunció pues la reactivación del mecanismo de Noruega, el mecanismo de Oslo, ¿no? Bueno, tú sabes que yo no estoy participando en ese aspecto de estas nuevas conversaciones. Yo no veo que eso tenga hoy día una fuerza para que se empiece a desarrollar en medio de esta mega elección. ¿Por qué? Porque no estaría el elemento electoral de ahora y el Consejo Nacional Electoral, es decir, Consejo Nacional Electoral y mega elecciones no pudieran estar en la negociación. Y creo que eso es un elemento central que están aspirando la gente de Guaidó, en que se replantee que se elija un nuevo CNE, que se elija de nuevo el Parlamento y elecciones presidenciales adelantadas. Entonces, no veo que eso sea posible en términos reales en este momento, ¿no? Quizás para después de la mega elección, después del 21 de noviembre, pudiéramos ver quizás una ruta que nos lleve a unas conversaciones donde nosotros hemos dicho que este sector opositor, que representa la mesa nacional, la Alianza Democrática, hemos dicho, estamos de acuerdo y estamos listos para participar y vamos a proponer una agenda, porque tampoco es que nos van a imponer una agenda, ¿no? Pero en términos fácticos, hoy esta realidad que tenemos lo veo difícil, ¿no? Pero siempre estaremos de acuerdo en que haya diálogo y que haya negociación. O sea, que se puede hablar de revocatorio, se puede hablar de cambio en el CNE, nuevas elecciones, etcétera, después de las mega elecciones. Claro, porque ya esto está convocado, si el país está metido en estas elecciones, creo que llegan a destiempo, han podido haber llegado mucho antes, ¿no? Claro. Pero ya con todo esto convocado es muy difícil, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con Timoteo Zambrano. Ya venimos. Cleto Philip dice, por fin veo este programa en vivo desde mi celular. Bueno, muy bien. Saludos, amigo Vladimir. Da tristeza escuchar al diputado Timoteo hacer que hablar y pensar en el revocatorio 2022 pone en peligro la mega elección 21 de noviembre. ¿Es que es difícil organizar los dos eventos? Bueno, mira, ha sido difícil tomar la decisión de la mega elección por el tema de la plataforma, ¿no? Y al final la plataforma da, pero no creo que los dos eventos los pueda organizar en este momento el CNE. Por lo tanto, habría que decantarse por alguno, ¿no? Descartar alguno, entonces yo no veo que eso sea posible. O sea, yo quiero ser lo más... Sí, claro, más claro posible. Lo claro posible. A lo mejor mañana sale el presidente del CNE y me dice, no, si es posible lo podemos hacer todo y otra más. Ah, bueno, muy bien. Pero es que el problema es, ¿dónde está la ley de referéndum? Es decir, yo digo que ir a una elección de referéndum revocatorio o cualquier referéndum sin la ley de referéndum, yo creo que es un error. Pero además decía hoy Oscar Ronderos en Vladimir a la Carta que el referéndum revocatorio podría convertirse en un autogol para la oposición. Bueno, claro. Acuérdate que el nivel de votación que tienes que alcanzar es sobre 6 millones, creo, 7 millones de votos, entonces es complicado. Hay que tener cuidado. Yo creo que tal como está la oposición en general, tenemos que reconocer que la oposición no está boyante, no está en una posición en que pueda desafiar cualquier elección, ¿no? O sea, tenemos que tener eso claro. Y a partir de allí, es una reflexión profunda que debemos tener y que debemos hacer de nuestros errores, decir, bueno, yo creo que se trata de ir rescatando, recuperando terreno, fuerza perdida,
Y por eso hablamos en la Alianza Democrática de la recuperación importante de todos estos espacios que hemos perdido desde el 2015 a esta parte. Entonces, O sea, que eso es en la práctica admitir que es iluso pensar en una gran victoria de la oposición en la mayoría de las gobernaciones y que ya la victoria sería la propia reconstrucción de la ruta electoral y el recuperar alguna fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que espacio. efectivamente, yo creo que la gran victoria de la oposición, y ojalá que el país lo vaya entendiendo en este proceso, es restablecer la ruta electoral. Yo creo que por allí nuestras grandes victorias han sido en el campo electoral. Esa ha sido la grandes victorias de la oposición. Yo creo que regresar a ella es clave, ha sido clave, importante. Es importante igual que todos estos factores que abandonaron esa ruta electoral hoy regresan a la ruta electoral. Y yo creo que debemos recibirlo con los brazos abiertos. Yo creo que es muy importante. A partir de allí, bueno, trazarnos la estrategia de acumulación de fuerza entre todos y ver cuáles son los espacios que estamos en capacidad de recuperar y cómo concluimos este proceso que nos deje colocado con una fuerza política suficiente para abordar el gran desafío que son las elecciones presidenciales del 2024. Yo lo veo así, que obviamente no es fácil una unidad orgánica, no es fácil, Vladimir, y tú lo sabes. Lucharemos por tener una unidad orgánica para ese proceso electoral del 2024. Pero si eso no ocurre, bueno, hay un elemento que tenemos que poner sobre la mesa. Surgirá otro mecanismo unitario que es a partir de un outsider, una persona, un hombre o una mujer, que pueda concitar a todos los factores y a partir de allí se genera esa unidad que no va a ser orgánica, pero es una unidad electoral, a fin de cuentas, para abordar el desafío del 2024. Así lo veo, ¿no? Desde esta distancia. Hay incluso quienes piensan que la oposición debe prepararse no para el 2024, sino ir pensando en el 2030 por los pasos. No, yo creo que... No es tan lejos la cosa. No. Yo la verdad que mi optimismo está en que entramos en la ruta electoral. Y en la ruta electoral nosotros hemos sido ganadores en distintos momentos. Bueno, preparémonos con la claridad de las dos circunstancias, que no es fácil tener una unidad orgánica, pero puede insurgir un outsider que te dé esa unidad necesaria para abordar el 2024. Y yo creo que el país va a acompañar algo de eso. Yo creo que el país nos puede dar una lección. Si nosotros, como liderazgo político, no abordamos con seriedad una unidad orgánica para esa justa electoral, bueno, el país nos va a colocar a alguien allí, definitivamente vía encuesta, vía preferencia, que va a decir, esta es la persona, hombre o mujer, que puede simbolizar esta unidad y a partir de aquí acompañaremos para ganar en el 2024. Eso es así. Si los pueblos también son marcadores en un momento dado en que el liderazgo político no se pone de acuerdo. Esto no es un relevo largo, esto no es un relevo corto. No, esto no es un relevo corto. Por eso te digo, un poco en la alianza nosotros lo que hemos dicho, bueno, nuestra estrategia, nuestro objetivo es la acumulación de fuerza, obviamente. Y estamos generando una plataforma lo más amplia posible, ya van por 23, 24 organizaciones políticas. Eso debe ir más allá de los partidos, de incorporarse a la sociedad civil, de incorporarse organizaciones productivas, sindicales, en fin, porque este es un tema de esfuerzo mayor y ojalá que haya unos niveles de interlocución, hayan puentes con los otros factores de la oposición y que nos permita tener por lo menos los acuerdos puntuales que avancen en ese objetivo. Si tenemos claro la estrategia global hacia el 2024, yo creo que los pasos hay que darlos ahora, no esperar el 2024, ¿no? Claro. Hay que darlos desde ahora, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia de los problemas de la gente. Por ejemplo, aquí me escriben, Adrián Armando Núñez tiene varios días escribiendo sobre este tema de la CanTV. Hay una denuncia, CanTV es una empresa de telecomunicaciones, no tengo ABA, no tengo internet, en fin, hay muchos problemas con CanTV, pero no solamente con CanTV, hay problemas de orden
público, con la matraca policial, que ya lo comenté Mira, la semana pasada. Hay problemas, por ejemplo, hay quienes todavía no se sienten bien con la forma en que se está manejando el proceso de vacunación en el país, consideran que no ha sido lo efectivo ni hay la cantidad suficiente y que, en fin, puede haber un manejo preferente allí, cosa que no, mira, no me consta. yo he venido sosteniendo que en el Parlamento nosotros tenemos que trabajar en varias direcciones. Una, nosotros hemos avanzado en dar, vamos a decir, en superar en buena medida el conflicto político. Yo creo que la elección del 6 de diciembre ayudó en esa dirección. Y bueno, y tendremos que seguir luchando por eso y para superar el conflicto político y las elecciones ayudan a eso, ¿no? Y el haber designado un nuevo CNE como ha sido hasta ahora, que ha recibido el respaldo de la gente, yo creo que en definitiva la gente mira como algo positivo, que es un CNE más equilibrado, quizás no lo que se quisiera, que fueran 2-2-1 a lo mejor, pero bueno, en esa ruta andamos. A partir de allí, si tú tienes estabilidad política, en la cual estamos avanzando, tú abres la estabilidad económica. Sin estabilidad política es difícil que tengas estabilidad económica. Y yo creo que estamos creando esas condiciones. La Comisión Especial de Diálogo Nacional, que tiene sede en la Asamblea, que es constitucional además, que preside Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea, bueno, ahí se han venido haciendo una cantidad de encuentros con distintos sectores de la vida nacional. Y resalto que todos han sido unos extraordinarios encuentros. En el sistema educativo, por ejemplo, hay una cantidad de solicitudes de medidas concretas para superar los problemas que tenemos en ese sector. Pero también están en los sectores productivos, FEDECámara, por ejemplo, el sector laboral. El tema del diésel, por ejemplo, es un tema claro, complicado. entonces el tema energético. ¿Qué ocurre entonces? Estamos por presentar el primer informe, que no se ha presentado. Ese primer informe va a tener 2 lecturas. Yo te lo resumo algo muy concreto. Una, todas aquellas medidas que ha solicitado todos estos sectores que tiene que tomarla, asumirla el Poder Ejecutivo. Ahí nosotros somos una bisagra con el Poder Ejecutivo. O sea, se le ha llevado, se está discutiendo con el Poder Ejecutivo todo un conjunto de medidas en el ámbito social, en el ámbito económico, de la seguridad, en el ámbito energético, en fin. Bueno, en ese sentido, el informe dirá cuáles son las medidas acordadas con el Ejecutivo que tendrá que ir implementando el Ejecutivo una vez que se dé a conocer el informe. Y luego están actos legislativos como reformas de leyes, por ejemplo la ley de inversiones, que hay una solicitud importante de hacer un conjunto de reformas allí, pero está, por ejemplo, el referido a leyes económicas que tendremos que desarrollar, en fin, un conjunto de actos legislativos que tenemos que tomar en la Asamblea Nacional para que vaya resolviendo estos problemas que el día a día la gente lo va exigiendo, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Regreso, me gustaría hablar de algunas iniciativas legislativas, por ejemplo, esta ley de zonas económicas especiales de Caracas, esta ley del poder comunal. Ustedes han hecho gestiones de estas leyes. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Timoteo Zambrano. Bueno, ley de zonas económicas especiales y ley del poder comunal. ¿Le han hecho observaciones a ustedes a esa? Bueno, ahí estamos trabajando nuestras fracciones, ¿no? Obviamente en la ley de zonas económicas especiales hemos hecho algunas observaciones, no sabemos cómo va a quedar el tema laboral, las leyes laborales, es un tema que está en discusión. ¿Y el tema del esquema cambiario en esa? No, el esquema claro, porque ahí se quiere dejar un sistema especial diferenciado, cambiario en las zonas especiales. ¿Y eso te parece correcto? No, yo no estoy en desacuerdo siempre y cuando midamos el objetivo, porque, por ejemplo, para mí las zonas económicas especiales deben comportar, por ejemplo, la recuperación del parque industrial. Para mí una zona económica especial debe ser un parque industrial, por ejemplo, el parque industrial del Estado Carabobo, el parque agroindustrial que es gigantesco también de
de Aragua. O sea, porque que él busca una zona económica especial, desarrollar industrialmente, hacer desarrollos industriales, desarrollos turísticos, en fin, ese tipo de desarrollo. Pero si tú tienes un parque industrial gigantesco como lo tiene Venezuela, bueno, lo lógico sería decir, bueno, aquí yo puedo establecer una zona económica especial para recuperar este parque industrial. Que regrese el compre venezolano, por ejemplo, que tiene cerca un puerto importante como es Puerto Cabello, hablando del caso de Carabobo, pero tú te fijas un lapso para recuperar ese parque industrial que puede ser un año, año y medio. Si tú vas a arrancar una zona económica especial de cero para crear parques industriales, bueno, eso puede durar 10, 20 años, 15, 20 años. Entonces ese es un punto que a mí me hace ruido porque no veo eso claro. Y luego también está el tema impositivo. Se supone que si en algo tiene que ser especial una zona desde el punto de vista económico, es en los tributos. Es decir, claro, si tú le vas a meter una nueva carga impositiva a la industria, a la empresa que va a invertir allí, bueno, es complejo y no veo tampoco esa inversión, fíjate. Por lo tanto, tendríamos que derivar a lo siguiente: convertir la deuda externa venezolana en inversión. Cuando vas a ir a invertir, cuando tú abres esos espacios que son zonas especiales, bueno, entonces tú estableces, el Estado establece que, bueno, que toda deuda que se quiera convertir en inversión iría para esa zona. Por lo tanto, tendría que buscar un mecanismo bien compensatorio, una parte pagarás en divisas y otra parte pagarás en bolívares, en fin, bueno. Hay cosas que todavía que hay que definirlas bien. El tema es que el capital extranjero quiera venir a Venezuela, se atreve a venir bajo esas condiciones, ¿no? Bueno, yo creo que si tú le abres al capital extranjero esa zona con una definición como te estaba diciendo y le abres la posibilidad de convertir en inversión la deuda, yo creo que viene. Mira, Freddy Gaín se dice por aquí, saludos a Timoteo. Por casualidad he oído algo nuevo sobre el salario, los pensionados nos las estamos pasando negro. Si comemos no hay medicina. ¿Qué nos dice? Ya viene el 21 de noviembre. Bueno, fíjate que voy a decirte lo siguiente. Si tú, por ejemplo, decides la recuperación de estas zonas industriales, ¿no?, que son tan grandes, y conviertes la deuda en inversión, te puedes imaginar la cantidad de recursos que entra ahí. Entonces, resuelves el tema salarial, ¿no?, dinamizas la economía, entonces es otra cosa. Claro, mientras la economía que tenemos, imagínate tú, economía con grave situación, que además de lo que tenemos, hay una cosa que a mí me parece gravísima que ha hecho los Estados Unidos, que es sancionar. Tenemos más de 748 órdenes ejecutivas contra Venezuela. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces, sin embargo, fíjate, le extendieron en la permisología, pues, bueno, no, ya eso es un avance importante. Entiendo que vendrá ahora, autorización. Están trabajando en Washington para que le quiten la cualidad de empresa de servicio y le dejen lo que es específicamente, que es una empresa de extracción, de operación petrolera. Ahora, ¿cuánto hay de allí a reconsiderar las sanciones? Todavía falta un largo trecho. No, eso todavía yo creo que falta. Eso no es tan difícil. Después que entran las sanciones no es fácil quitarlas. Pero yo creo que poco a poco, como va este proceso, yo creo que sí. Yo creo que podemos terminar en no muy lejano en una superación de las sanciones, ¿no? Aquí dice Ezer Ríos, llegó Pedro Castillo al local de campaña en Lima en un clima de victoria. Bueno, no hay que cantar victoria, eso son las cosas que pasan en estas elecciones, ¿no? Cada segundo cuenta, cada voto cuenta. Son tácticas electorales, ¿no? Yo nunca olvido, chicos, cuando yo estaba en el comando de campaña de Aritolo decía que yo era su jefe de campaña en aquella época que perdió con Antonio Ledesma. Y entonces fui por una entrevista con Carlos Croes y resulta que Carlos Croes me preguntaba cómo iba la cosa. Ya sabíamos que estábamos perdiendo. Entonces yo le decía, bueno, vamos parejo, vamos ahí parejo. Y entonces Teodoro Pescoz estaba viendo el programa con Fraso, con mi compadre Fraso, y Teodoro le dice, esos tipos están perdiendo porque esa cara le he puesto yo varias veces. Entonces imagínate tú, ¿no?
No, bueno, yo creo que Castillo tiene que mandar ese mensaje de optimismo para los votos que vienen, que no han llegado quizás de la zona selvática y zonas rurales, y quizás parte de lo que de los votos que vienen por valías diplomáticas del exterior, ¿no? O sea, todavía tiene que reforzar su votación, ¿no? Y que cuiden los votos. Eso al Claro, final. lo cierto es que hay dos posiciones extremas allá en Perú. Y bueno, decía el embajador de Bolivia en días recientes que las opciones de centro se han debilitado en América Latina por eso. Bueno, es la misma polarización. Entonces, y además allí también hubo el desgano de la participación de los más jóvenes en los procesos electorales. Entonces, bueno, se da espacio a que la polarización se establezca como una manera diaria de hacer política. Y fíjate tú, la situación tan dramática que ha tenido ese país, ¿no? Cambiaban presidente, no sé, Cada rato. cada momento, y ahí tienes las consecuencias. Mira lo que está, es decir, ahí no habrá estabilidad. Mira, al final, toda esta historia en Perú no va a concluir con estabilidad. Fíjate tú que la misma situación de tener un resultado tan cerrado, olvídate que este señor Castillo, que yo creo que va a perder las elecciones, no va a aceptar la victoria de Keiko, y eso será, bueno, vendrán movilizaciones, veremos, grandes movilizaciones. Que ojalá no deriven en violencia. Ojalá que no deriven en Bueno, violencia. gracias Timoteo por habernos Gracias, Vladimir, acompañado en el programa. Bien, será hasta mañana. Mañana nos vemos acá en Vladimir a la 1, si Dios quiere.